Bueno, por fin salió humo blanco, como dirían, ¿no es cierto? Costó, pero finalmente, ¿no es cierto?, se aprueba veto presidencial para elección en 2 días. La sala de la Cámara de Diputados despachó el veto presidencial a la reforma electoral que permite que las elecciones municipales y de gobernadores se realicen, ¿no es cierto?, en 2 días durante octubre. Tras una extensa discusión en el hemiciclo, el veto presidencial fue avisado favorablemente por 138 votos a favor, 2 en contra, Jaime Araya, Independiente PPD, y Félix González, Ecologista Verde, y 0 abstención. Las observaciones del gobierno, que ahora tendrán que ser vistas en el Tribunal Constitucional, contemplan la regulación de la propaganda electoral en redes sociales, la restitución del feriado renunciable el día domingo, además de la generación de una multa de 0,5 UTM para todos quienes estén habilitados para sufragar y no acudan a las urnas, entre otras. Ya estamos con el ministro Álvaro Elizalde, secretario general de la República, para conversar con nosotros. ¿Cómo está, Álvaro? Julio César, ¿cómo está usted? Bien, pues. Bueno, por fin esto, porque ya se acercaba la fecha y se había dilatado bastante esta decisión. Sin lugar a dudas, la tramitación de este proyecto, usted sabe, no ha sido fácil. En sus distintas etapas votaron en contra tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición, pero finalmente se ha respaldado por una amplia mayoría por ambas cámaras del Congreso Nacional las observaciones que presentó el presidente de la República para que este proyecto finalmente fuera aprobado. En el Senado, cuando se votó, de 45 senadores presentes, 43 votaron a favor, y en la Cámara, 138 de los 140 presentes votaron a favor. Así que da cuenta de un respaldo bastante transversal, pese a las múltiples declaraciones que hubo de parte de distintos dirigentes en su momento cuando se tramitó este proyecto. ¿Qué es lo relevante que hay que destacar? En primer lugar, que se establece una sanción para el incumplimiento de la obligación de concurrir a las urnas con un procedimiento expedito que se va a llevar adelante por los juzgados de policía local. En segundo lugar, que como resultado de la aplicación de esta sanción se proyecta una mayor participación electoral, y habiendo 4 papeletas este año se requiere más tiempo para votar, y por tanto la votación se va a desarrollar en 2 días. En tercer lugar, se ajusta a la baja el aporte a las campañas. Usted sabe que por votos obtenidos se realizan aportes a los candidatos y a los partidos. Como van a votar más, se hace un ajuste a la baja, pero estableciendo un aporte adicional a las candidatas a los distintos niveles. Por tanto, las mujeres que sean candidatas van a recibir un aporte adicional conforme al respaldo que tengan en las urnas, y se restablece este feriado especial para los trabajadores del comercio de centros comerciales que tengan una misma personalidad jurídica, que es una norma que se había derogado por parte del Congreso Nacional. A través de este veto presentado por el presidente, se restablece este feriado especial que se va a aplicar el día domingo 27, no para el sábado 26, se va a votar sábado y domingo, pero las reglas especiales del feriado se van a aplicar para el domingo 27 de octubre. Eso como resumen. Ministro, bueno, aquí hay mucha gente preguntando, no hay ley seca, ¿no? Sí, se elimina la ley seca. La norma permanente obligaba al cierre de los locales de expendio de alcohol, donde se vendía alcohol, y esa norma se deroga. Era una norma que tenía sentido en el pasado, pero el propio Servicio Electoral consideró que en los tiempos que vivimos no era necesario. De hecho, muchas personas compraban bebida alcohólica antes de que se iniciara la ley, o se aplicara la ley seca, y por tanto se consideró necesario derogar de forma permanente esa disposición. Por tanto, ya nos rige la ley seca para la elección de este año y todas las futuras elecciones. O sea, no hay más ley seca en Chile, digamos, para las elecciones. Tal cual. Ya, se ve hoy día desde otro ángulo, desde otra manera, ¿no? En su momento, sí, en su momento, no olvidemos que en el pasado había distintas formas de cohecho, una estaba también a entregar alcohol, estamos hablando hace muchas décadas atrás. Sí. Y en segundo lugar se evitaba de esta manera que hubiera algún tipo de disturbio o algún tipo de situación compleja, pero lo que terminó pasando es que la gente compraba alcohol antes, y de todas maneras nos faltaba el borrachito literalmente que llegaba
a un local de votación y que se procedía a su detención conforme a las normas generales. Pero tener una norma que prohibiera toda venta de alcohol simultáneamente a la realización de las elecciones, a juicio del organismo técnico, que es el CERVEL, parecía que era innecesario y por eso se derogó esa normativa y esta derogación es de carácter permanente. Ministro, ¿por qué costó tanto llegar a los 2 días? ¿Qué cree usted que pasaba en realidad? A ver, este proyecto, si bien se conoció como la ley de la votación en 2 días, en rigor es la ley que establece una sanción por incumplimiento de la obligatoriedad del voto. Como consecuencia de eso, se espera que vote más gente y por tanto se tiene que votar en 2 días y se realiza el ajuste del aporte a la baja por votos obtenidos. ¿Por qué razón? Porque en Chile se restableció el voto obligatorio en una reforma constitucional de fines del 2022, pero la reforma señala que es la ley la que regula la implementación o aplicación de la obligatoriedad. Y esa ley no existe, y por eso el presidente Boric presentó este mensaje. Si uno pregunta cuál es la normativa vigente hoy día en Chile, la normativa vigente es obligatoriedad del voto sin sanción. Y esta ley lo que establece es la sanción respectiva. Hubo quienes votaron en contra porque no les gustaban los 2 días, otros votaron en contra porque no les gustaba la rebaja del aporte por voto obtenido a los candidatos de los partidos, otros votaron en contra porque consideraban que la sanción era muy alta, o porque simplemente no estaban de acuerdo con la sanción. Hubo múltiples razones. Y si uno analiza la tramitación, tuvo votos en contra de distintas fuerzas políticas, a veces del oficialismo y a veces de la oposición. Por tanto, la tramitación no fue fácil. Y además se dijeron todo tipo de cosas durante la tramitación, pero finalmente las observaciones presentadas por el presidente de la República han tenido una aprobación transversal y amplia. La confusión se produce porque como en los plebiscitos de los procesos constituyentes, el de salida del primer proceso, también el plebiscito del segundo proceso, y la elección del Consejo Constitucional del segundo proceso, hubo voto obligatorio con sanción. Pero eso fue posible porque la reforma constitucional que habilitó esos procesos constituyentes era completa, es decir, regulaba todos los aspectos de dicho proceso y contemplaba, por tanto, la sanción. Pero la norma permanente que restablece el voto obligatorio delega en la ley la regulación e implementación del mismo. Y por eso el presidente entonces presentó este mensaje. ¿Qué pasa con los vocales de mesa? ¿Tienen que estar los 2 días? Sí. ¿Por cuánto tiempo va a ser esto? ¿Se ha regulado de una forma que no le toque tanto tiempo a uno? Sí, a ver, en este caso tiene que estar los 2 días. Pero se establece una norma que señala que un vocal de mesa puede estar como máximo 2 procesos electorales consecutivos. Y después no puede ser convocado a ser vocal de mesa por 8 años. Porque lo que ocurría es que muchas veces se iban repitiendo los vocales. Y hay gente reclamada, decía, a mí siempre me toca ser vocal. Hay otra gente que le gusta, eso también hay que señalarlo, hay gente que le fascina ser vocal. Pero hay muchos que no les gusta. Y por tanto, se les renovaba y se les pedía que fueran nuevamente vocales. Se aprobó una norma permanente que establece que son 2 procesos electorales consecutivos. Los procesos electorales consideran las 2 vueltas respectivas. Doy un ejemplo. Si usted es vocal para la elección municipal y de gobernadores regionales de este año, como la elección de gobernadores tiene segunda vuelta, le podría tocar eventualmente también estar en la segunda vuelta. Y si le toca el próximo año como segundo proceso, en la elección de parlamentaria y presidencial, y en ese caso tiene que estar en las 2 vueltas presidenciales. Pero no más de 2 procesos, o sea, si le toca este año y el próximo, ya no tiene que volver a ser vocal en el futuro hasta que pase el periodo de 8 años. Claro, importante, interesante que la gente lo sepa, lo conozca. Era un lío esto de los vocales, gente que le había tocado las últimas 4 o 5 elecciones, ¿no es cierto?, que también le habían tocado procesos de 2 días y que está bastante ofuscada por eso, ¿no? Se terminaba recargando, para decirlo claramente, la responsabilidad de algunos, y lo cierto es que con esta normativa se evita que una persona sea reiteradamente llamada a cumplir esta responsabilidad y por tanto solo lo hará por 2 procesos electorales consecutivos. Y con respecto al dinero, explíquenos bien qué va a pasar con lo que van a recaudar los partidos políticos por voto. A ver, lo que pasa es que hay una devolución a partidos, hay una devolución también a los candidatos, pero en términos generales, los partidos funcionan a través de un adelanto sobre la proyección de las elecciones anteriores. Y para los candidatos responde al número de votos obtenidos. Entonces se hace un ajuste a la baja. Como se proyecta que van a votar más personas, usted puede sacar el mismo porcentaje pero con más votos.
y esto habría implicado un aumento significativo del gasto público. Entendiendo que hay otras prioridades, se hace un ajuste a la baja en el aporte por voto obtenido, pero se establece un aporte adicional en el caso de las candidatas. De esa manera se incentiva una mayor participación de mujeres como candidatas, tanto a nivel regional como a nivel local. La media que sacan, o un poco lo que se prevé, es que obtengan con más votación cantidades similares a las votaciones anteriores, ¿no? Eso es, tal cual. O sea, finalmente la evolución está asociada a un monto por voto, que sea 1.500 pesos, y se baja a menos de 1.000. Esto es aproximado, porque esto se calcula en UF. Entonces no voy a dar la cantidad exacta, porque hay una fecha que se fija y depende de la UF de ese día, pero si le pagaban, no sé, aproximadamente 1.500 pesos por voto, ahora va a recibir menos de 1.000 pesos. Y por tanto se hace la predicción sobre el aumento de participación. Lo más probable es que un candidato que mantenga el porcentaje de votos que obtuvo la vez anterior, pero para mantener ese porcentaje, como va a votar más gente, van a ser más votos, no reciba más recursos. Entonces se entiende el sentido de la propuesta del ajuste a la baja. Se entiende. Ministro, aprovecho de que estamos conversando aquí para tocar algunos temas de actualidad. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido con el caso Hermosilla? Bueno, yo espero que este caso se esclarezca. Es un caso que ha generado conmoción pública. Los hechos denunciados son gravísimos. Y por tanto nosotros esperamos que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en el marco de su autonomía sea exitosa y que finalmente, si se acreditan delitos, se apliquen las máximas sanciones que establece la ley por parte de los tribunales de justicia. Hechos de esta naturaleza obviamente no solo requieren una condena mediática, sino que por tratarse de eventuales delitos, lo que corresponde es que se aplique la ley y, bueno, son los tribunales los que finalmente tendrán que determinar las sanciones que se apliquen en el caso. Miles de funcionarios públicos en la mira, los clientes del mayor fraude de licencias médicas en Chile. Una investigación de Bío que es impresionante, porque la Fiscalía ha perseguido y condenado a varios de los médicos colombianos que fraguaron el fraude de licencias médicas más grande registrado en Chile. Sin embargo, todo apunta a que hay más para indagar. Así que 25.000 licencias emitidas por los profesionales caribeños, entre otras, pero la verdad es que hay un tema también dentro del aparato público y de municipios, ¿no es cierto?, donde se habla de la Junji, Fundación Íntegra, donde acumularon casi 200.000 licencias solo en el 2023. Un tema de las licencias médicas, ¿no? Ha sido un tema. De hecho, hay un proyecto de ley en tramitación que actualiza el marco normativo con el objeto de desincentivar la emisión de licencias médicas falsas o fraudulentas, y por tanto que también actualiza las sanciones que se establecen en nuestra legislación, porque finalmente aquí no pagamos, y en el caso de los afiliados de ISAPRE le suben el plan a las personas, lo pagan los propios cotizantes, y en el caso de FONASA también afecta a los cotizantes, y en caso de que se necesitan más recursos son recursos públicos, es decir, recursos de todos los chilenos. Y por tanto, como hay que velar por proteger adecuadamente a las personas, porque conducta de esta naturaleza debe ser sancionada, se está llevando adelante una investigación por parte de la Fiscalía y se está actualizando el marco normativo para evitar este tipo de conductas. Precisamente por eso le preguntaba, porque sabía de esta ley de cómo desincentivar este precisamente uso, pero es una ley compleja, no es fácil debatirla. Sí, hay distintas alternativas, algunas de carácter administrativo que tienen que ver con el número de licencias que puede emitir un facultativo, hay otras que dicen en relación con las sanciones en caso de que se acredite un ilícito, pero finalmente se trata de robustecer la institucionalidad para velar para que un instrumento que es necesario e imprescindible para proteger a los trabajadores y trabajadoras se utilice adecuadamente. Toda persona enferma que requiere guardar reposo, obviamente tiene derecho a una licencia. Esta licencia genera un subsidio de incapacidad laboral que reemplaza sus ingresos mientras está obviamente en el proceso de recuperación. Tiene efectos previsionales, tiene efectos laborales, tiene efectos sanitarios, pero es un instrumento que entre todos debemos cuidar para que se aplique adecuadamente respecto a las personas que realmente lo necesitan. Obviamente que el uso fraudulento
termina siendo un perjuicio para las personas honestas y para la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Y por eso este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Ministro, ¿y qué pasa con las declaraciones del ministro Pardo, ¿no es cierto?, de este estatal para distribuir energía? Sobre este punto, lo que hemos señalado es que nosotros tenemos un modelo vigente, en donde básicamente la provisión del suministro de energía está radicado en empresas privadas, en un marco regulado. En ese contexto, obviamente, nosotros hemos planteado una serie de iniciativas con el objeto de promover la pronta restitución del servicio. Es claro que hay algunas compañías que fueron indolentes, claramente inoperantes, por eso se han formulado cargos para aplicar sanciones conforme lo establece nuestra legislación, por eso se han hecho advertencias de la concesión correspondiente. Y también, bueno, no hemos descartado actualizar nuestro marco normativo para futuros eventos de este tipo que es necesario evitar. Ahora, el debate respecto de otros modelos alternativos, bueno, estamos en una sociedad democrática y se tendrá que dar en su mérito, pero obviamente el gobierno se debe hacer cargo de la situación actual conforme a las herramientas que otorga la legislación. Ministro, le quiero agradecer porque vamos a ir a un extra en nuestro departamento de prensa precisamente del caso Audios, el caso Hermosilla. Gracias, ministro, que esté bien. Gracias a usted, Julio, que tenga un muy buen día.